La Bella y la Bestia es un cuento que nació hace cientos de años y que nos ha dejado una de las lecciones más bonitas sobre el amor. Pero, ¿sabías que esta obra fue escrita bajo la influencia de un mito griego? Al igual que, por ejemplo, El Rey León de Disney está inspirada en Hamlet o Matrix está inspirado en el mito de la caverna de Platón. La Bella y la Bestia recibe una potente influencia de uno de los mitos griegos más conocidos. En este vídeo, vamos a conocer las similitudes entre Psique y Eros y la Bella y la Bestia, pero antes, conozcamos la historia completa del mito griego. Existió una vez una joven cuyo nombre resonaba como un suspiro entre montañas y valles, Psique. Su belleza no era simplemente notable, era tan deslumbrante que muchos decían que ni siquiera Afrodita, la diosa del amor, podía rivalizar con ella. Allí donde iba, la gente dejaba de lado los altares a la diosa y se postraba ante aquella mortal, como si en sus ojos y en su piel se escondiera un destello divino. Pero los honores indebidos a los mortales suelen ser semillas de tragedia, y la ira de Afrodita, herida en su orgullo, no tardó en crecer como un fuego que consume todo a su paso. Fue entonces cuando la diosa urdió un plan cruel. Ordenó a su propio hijo, Eros, aquel que blandía flechas capaces de someter incluso a los corazones más firmes, que hiciera caer a Psique en un amor indigno, enredándola con lazos de vergüenza y humillación. Sin embargo, el destino, que siempre juega con los hilos invisibles del deseo, tenía otra trama preparada. Porque cuando Eros se presentó ante la joven, dispuesto a cumplir el mandato materno, su mirada quedó atrapada en la dulzura de Psique como un viajero que contempla la luz de un faro en la noche más oscura. La flecha destinada a arruinar su vida se volvió contra él mismo, y Eros cayó prisionero de la pasión. El dios entonces tejió un secreto plan para convertirla en su amada. Ordenó que Psique fuese llevada a un palacio oculto, un lugar de ensueño donde cada sala estaba bañada en resplandores dorados, donde los jardines florecían sin fin, y donde voces invisibles servían a la joven con devoción. Allí, cada noche, un misterioso amante la visitaba, colmándola de ternura y pasión, pero siempre envuelto en sombras, ocultando su rostro. Solo una condición mantenía la frágil perfección de aquel paraíso. Psique no debía mirar nunca el rostro de su esposo. Durante un tiempo, el misterio se convirtió en dulzura, y el amor prosperó en aquel palacio secreto. Pero el corazón humano rara vez soporta el peso de lo prohibido. La duda comenzó a enredarse en la mente de Psique como hiedra venenosa. ¿Quién era realmente aquel amante? ¿Un dios benevolente o un monstruo que ocultaba su verdadero ser? Sus propias hermanas, envidiosas y maliciosas, alimentaron la sospecha hasta que la curiosidad se transformó en una necesidad imposible de silenciar. Una noche, mientras Eros dormía a su lado, Psique encendió una lámpara y acercó la luz a su rostro. Y entonces, lo imposible se reveló. Allí, ante ella, no yacía un monstruo, sino el más hermoso de los dioses, un ser de belleza sobrehumana cuya sola presencia parecía incendiar el aire. Su corazón se llenó de asombro y de amor, pero también de temor por su propia osadía. En su temblor, una gota de aceite ardiente cayó de la lámpara sobre la piel del dios. Eros despertó, herido más por la traición que por el fuego, y sus alas lo llevaron lejos de Psique, dejándola sola en medio de un palacio vacío que comenzó a desmoronarse con el eco de su desesperación. Fue en ese instante cuando Psique comprendió que su mayor pecado no había sido la curiosidad, sino la desconfianza, y que para recuperar a su amado tendría que enfrentarse a un destino mucho más cruel del que jamás hubiera imaginado. El eco de la traición todavía resonaba en el corazón de Psique cuando sus pasos la llevaron ante la mismísima Afrodita. La diosa, que no había olvidado la insolencia de aquella mortal que osó eclipsar su belleza, la recibió con desdén y rencor. Psique no pidió clemencia, sino la oportunidad de redimirse, de demostrar que su amor por Eros no era un capricho pasajero, sino una fuerza capaz de soportar cualquier tormenta. Afrodita, entre la burla y la crueldad, aceptó,
pero no sin antes imponerle pruebas que parecían imposibles, trampas disfrazadas de tareas, como si del mismísimo Heracles se tratara. La primera fue enfrentar una montaña de semillas, granos de trigo, lentejas, cebada y amapola mezclados en un caos que ningún ser humano podría ordenar en una sola noche. Psique, desolada, se arrodilló y comenzó a separar grano a grano, sabiendo que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Fue entonces cuando un ejército de diminutas hormigas acudió en silencio y disciplina, alineándose como soldados bajo un mismo estandarte. En cuestión de horas, las semillas estaban perfectamente divididas, y Afrodita, sorprendida aunque reacia a mostrarlo, tuvo que conceder la victoria. Pero la diosa no se detuvo. En la segunda prueba, ordenó a Psique que recogiera el oro de un rebaño de carneros salvajes, criaturas furiosas cuya mirada encendida bastaba para despedazar a cualquiera que osara acercarse. Psique, aterrada, se escondió junto a un río, y fue allí donde una caña, mecida por el viento, susurró su consejo. Esperar al caer del sol, cuando las bestias se calman y la pradera queda en silencio. Así lo hizo, y con manos temblorosas recogió el oro sin sufrir daño alguno. La tercera prueba fue aún más cruel. Afrodita exigió a la joven que llenara un frasco con el agua oscura y helada que brotaba del Estigia, el río del inframundo. Nadie podía acercarse a aquellas corrientes, custodiadas por dragones que vigilaban cada gota. Pero mientras Psique vacilaba en la orilla, un águila descendió de los cielos, tomando el frasco en su pico y surcando el aire con valentía. Con su ayuda, Psique logró lo que parecía impensable, contener en sus manos el agua que pertenecía a los dioses. Finalmente, Afrodita, viendo que ninguna de sus trampas había quebrado a la mortal, lanzó la prueba definitiva. Psique debía descender al inframundo y traer de Perséfone, reina de los muertos, una caja con el secreto de la belleza eterna. La joven, resignada a lo imposible, se encaminó hacia aquel reino de sombras. Fue entonces cuando una torre cercana, compadecida de su destino, le susurró instrucciones precisas. Cómo evadir a los guardianes, cómo rechazar las súplicas de los condenados, cómo resistir la tentación de detenerse en aquel camino de tinieblas. Y Psique, con una valentía nacida del amor, lo consiguió. Sin embargo, el mayor peligro no estaba en el descenso, sino en el regreso. Mientras sostenía la caja en sus manos, el pensamiento la asaltó como un veneno. Si ese cofre contenía la belleza de una diosa, ¿por qué no abrirlo, aunque solo fuese un instante, para recuperar el esplendor perdido y mostrarse digna ante Eros? La curiosidad, esa vieja enemiga, volvió a traicionarla. Psique levantó la tapa. En lugar de belleza, encontró un sueño profundo que se apoderó de sus miembros y la hizo caer al suelo, inmóvil como una estatua olvidada. Pero no todo estaba perdido. Eros, que había sanado sus heridas y que nunca dejó de amar a Psique, descendió en su auxilio. Con un toque delicado de sus alas disipó el letargo, despertándola del sueño mortal. Después, con la fuerza de su amor y desafiando a su madre, voló hasta Zeus para suplicar justicia. El padre de los dioses, conmovido por la devoción de la pareja, concedió a Psique la inmortalidad, elevándola al rango de los dioses. Ahora que conocemos el mito, es momento de mirar más allá y descubrir cómo esta antigua historia griega sembró las raíces de un relato que siglos después llegaría hasta nosotros en forma de cuento: La Bella y la Bestia. En ambas historias encontramos a una joven de extraordinaria belleza, Psique, en la mitología, y Bella, en el cuento. Ambas se ven unidas a un ser misterioso, cuya auténtica naturaleza permanece oculta hasta que aprenden una lección esencial. Psique comparte su vida con un esposo al que no puede contemplar, y Bella convive con una bestia cuya apariencia inspira temor. Y sin embargo, tanto una como otra descubren que bajo el velo de lo desconocido se esconde un corazón que late con pasión y bondad. Las dos son llevadas a un palacio encantado, un lugar majestuoso lleno de maravillas, lujo y magia.
Pero ese esplendor no es sino el escenario donde se libra la verdadera batalla, la del amor puesto a prueba por la confianza. Allí, en medio de corredores y jardines misteriosos, florece el sentimiento que transformará su destino. Eros y la bestia también comparten un rasgo decisivo. Ambos viven una transformación. Eros nunca fue un monstruo, pero el miedo y la sospecha hacen que sí que lo imagine como tal, hasta que la verdad se revela y contempla su belleza divina. La bestia, en cambio, sí es un príncipe convertido en criatura temible, y solo el amor verdadero de Bella logra devolverle su forma humana. En ambos relatos, la revelación de la auténtica identidad no solo rompe la ilusión o la maldición, consagra la unión y eleva al amor por encima de la apariencia. Pero el camino hacia ese desenlace no es fácil. Sí que debe superar pruebas inhumanas, impuestas por la cruel Afrodita, para recuperar a su amado. Bella, por su parte, debe demostrar lealtad, regresando al castillo a pesar de la oposición de los suyos, para salvar a la bestia en el momento más oscuro. Ambas mujeres atraviesan un viaje de redención en el que el sacrificio y la perseverancia se convierten en armas más poderosas que la belleza o el deseo. Y así, las dos historias convergen en una misma conclusión, la transformación final. Psique obtiene la inmortalidad y se une a Eros como su igual, entrando para siempre en el círculo de los dioses. Bella, con la fuerza de su amor, devuelve al príncipe su forma humana y lo libera del hechizo que lo aprisionaba. El mensaje que une estos relatos es claro y eterno. El verdadero amor no nace de la apariencia externa, sino de la fidelidad, de la paciencia y de la confianza. Nos recuerdan que la duda y el egoísmo pueden destruir hasta los vínculos más fuertes, pero que el sacrificio sincero y la perseverancia los elevan a su plenitud. Solo cuando se ama con pureza, más allá de lo superficial, y se está dispuesto a entregar parte de uno mismo y sacrificarlo todo por la persona amada, ese amor se convierte en algo auténtico, capaz de trascender el tiempo, los dioses, y hasta las más crueles maldiciones.